verdade, nós vemos as ferramentas que o Senhor nos dão funcionam em toda a parte do mundo. Amém. Nós temos ouvido as experiências aqui no Nosotros Brasil, na América escuchamos do las Sul, em outros experiencias en continentes, Brasil, e en América começamos del a praticar Sur, também lá na África do y Sul. comenzamos a practicar en África del Sur. Gracias al Señor, el Esta Señor nos dio capitã, muchos esta jovem, frutos. que é a irmã Teresa Esta ela capitana, já é uma esta capitã da casa de joven, adolescentes. ella ya Ela es una sai capitana de com la casa de adolescentes, ya sai sale com con los adolescentes, sale a hacer el ven y ve, y el Señor está dando mucho a través de los ven y ve que hemos hecho. Un día salimos al ven y ve y nosotros conseguimos 11 adolescentes. Hacemos inmersión y oramos por ellos y los invitamos para venir a la casa. Y camino a la casa encontramos un grupo de jóvenes y encontramos un muchacho llamado Dido y le dijimos, ven y ve. Y él fue con nosotros hasta la casa de adolescentes y nosotros estábamos por comer algo. Y él paró y dijo, ustedes me dijeron que son misioneros. Todo bien, yo me senté aquí, comí algo y la palabra, y oí la palabra. Ahí nosotros nos levantamos y comenzamos a hacer el grito de guerra con él y hasta hoy él está firme. Él fue bautizado, él tenía el deseo de ser bautizado y en la casa adolescente y él está activo. Él vino a tener comunión con nosotros y dijo que tenía un corazón de misionero, quiere dejar su trabajo y consagrar al Señor. Estuvo un tiempo en el CEPEP, salió al colportaje y nosotros pudimos ver que el Señor quiere hacer mucho más de lo que ya ha hecho. Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Llegamos al mensaje número 6. El título es La restauración de la tierra, el quinto y el sexto día. Lectura bíblica, Génesis capítulo 1, del versículo 20 hasta el 31. Estamos muy alegres por todo lo que el Señor ha hecho en esta conferencia de tropas y capitanes aquí en la estancia Arboleda Vida. Cada vez más, Dios está alineando un ejército de jóvenes santos con tropas, capitanes y también intendentes. Nosotros no tenemos otro objetivo hoy aquí en la tierra a no ser seguir a nuestro Señor y hacer su voluntad. Nosotros estamos viendo el libro de Génesis en estas secuencias de mensajes y en el mensaje pasado, lo que Dios creó en el cuarto día. En el cuarto día, voy a leer nuevamente, Génesis 1, versículo 14. Dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y los puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios
que era bueno. houve tarde e manhã. Y fue la tarde y la mañana el cuarto día. O que eu queria chamar a atenção aqui, Lo que yo quería llamar la atención aquí, Deus, por primera vez aquí, na Dios en la restauração creación, na terra, en la restauración de su creación aquí en la tierra, os luzeiros, Dios principalmente os menciona luzeiros, a las dos grandes lumbreras que fueron creadas para gobernar. isso quer dizer Esto quiere decir que Dios, Él, criou no creó para ser a la tierra para que sea un caos, para estar sin gobierno, entregue a para estar entregado a su propia suerte. No, Dios creó exercer todo para que Él pueda ejercer su gobierno aquí en la tierra. Por tanto, sol e a lua el sol foram y la luna fueron creados para trazer no solamente para traer la luz, para hacer separación entre la luz y las tinieblas, el día y la noche, sino para establecer el gobierno de Dios a través de estas dos lumbreras. você está Usted está, debaixo le guste o no, desse governo bajo este gobierno, durante o dia e sea del sol durante el día y sea de la luna durante la noche. diga Aunque usted diga, horário que o senhor Dios, no concuerdo con este horario que usted estableció. Yo quería que el día sea un poco más largo, você está sujeito pero no hay manera. Usted está sujeto al gobierno del sol na lua. y al gobierno de la luna. Yo Já várias vezes ya varias veces visitando as igrejas do Nordeste, visitando las iglesias del Nordeste, fui hospedado yo algumas vezes fui hospedados algunas veces com um cooperador en la, Jobson, en la casa de João Pessoa. mi querido hermano cooperador Jobson, en João Pessoa. En João Pessoa, no sé si ustedes saben, Está o ponto está, Vocês já estudaram eh, geografia? ustedes ya estudiaron geografía. Que é Ponta Seixas. ¿Qué es Pontas Sellas en portugués? ¿Cuál es la característica? Claro, né? No he estudiado. É a parte mais oriental. Es la parte más oriental É onde del o Brasil. sol nasce Es primeiro. donde el sol nace. Es una península. E às vezes cansado, Y a veces cansado, quería dormir un poco más allí en el cuarto que Jobson me dio en su casa. 4:30, 5 Pero horas, 4:30, 5 de la mañana, allí el sol ya comienza a nacer. claro, 5 y un poco más, ya está claro y el sol bien fuerte. Usted no puede dormir más que esto. do governo do sol. Este ya es un efecto del gobierno del sol. Eu quero que Usted puede decir, yo no concuerdo con eso, yo quiero que usted salga más tarde, pero no hay manera. Usted está sujeto al gobierno del sol. ¿Usted me entiende? estamos sujeitos Todos nosotros estamos sujetos al gobierno que Dios estableció. aos poderes do sol, né? Los poderes del sol. Yo voy a leer lo que escribí. Deus criou Después, no quarto dia Dios creó el lucero del cuarto día para las señales, para las estaciones, para días y años. Entonces, usted ya está sujeto a esto. Usted está sujeto a las estaciones, acho que pelo menos primaveras. né? Quais são as 4 Ustedes- estações do ano? ¿Cuáles son las 4 estaciones? Primavera, verano, Outono, otoño, certo? invierno. Embora nós estamos numa região mais tropical, Aunque estamos en una región más tropical, no hay tanta diferencia entre una estación u otra. Usted va al sur o al norte, usted va a ver que las 4 estaciones están bien distinguidas y nosotros también estamos sujetos a marcação Ah. de dias. a los días, a marcar los días. Aunque usted no concuerde, É marcado cada por día sol e lua, certo? está marcado por el sol y la luna. Dia primeiro dia Está determinado
por el sol y la luna, día primero, segundo, tercero, y va pasando los días. ¿Y quién marca esto? ¿Quién dice eso? El sol y la luna. Y también E nós temos señales. por sinal, né, Nosotros tenemos por señal viaja numa la dirección del sol. Usted viaja en un camino, si es de mañana, si el sol no seu nace certo, desde su brazo derecho, indo para usted estará yendo al norte o al sur. e vocês não sabem. Y usted no sabe. Adolescentes, Se o sol de manhã si el sol a la mañana en un camino aparece a su lado derecho, usted estará yendo para el norte. ¿Está bien? se o sol aparecer do lado Y esquerdo, si el sol aparece del lado izquierdo a la mañana, ¿de qué lado, para qué lado está yendo usted? Hacia el sur. sujeito a essas Entonces usted está sujeto a esto o no. governa ou não governa. Entonces, Tá? Os ¿el sol gobierna o no gobierna? tão poderosos, né, Son los gobiernos del sol y la luna son tan poderosos y grandes que algunos pueblos paganos de la antigüedad adoraban a estos dos astros como dioses. mas nesse Pero da- en este relato de la creación de Dios nos muestra que quien gobierna es el Dios que nos creó. em outras palavras, En otras palabras, governa es Dios quien gobierna los astros celestiales, que imponen su da gobierno terra. sobre los habitantes de la tierra, con la provisión del calor, la energía, la luz, Marcam as y marcan las estaciones, los días y los años, para y dan señales para la orientación de los seres vivos en la tierra. as abelhas Ustedes saben que pelo sol las abejas se orientan por el sol e controlam as y controlan las condiciones climáticas y todos los factores, los otros factores del planeta, correntes marítimas, tales como las corrientes marítimas y las corrientes del aire. No hay como negar que existe un gobierno de estos luceros establecidos por Dios. são sujeitos Todos los habitantes de la tierra están sujetos a este gobierno, aún los que no creen a Dios están sujetos también a este gobierno que Dios estableció. Por que eu estou mencionando isso antes? ¿Por qué yo menciono esto antes de entrar en el quinto y en el sexto día? Porque ayer, Falamos de cuando nosotros hablamos de Esteban, vocês percebem ustedes eu perciben falei, en lo que yo he hablado, Esteban, no capítulo 7 de Atos, en el capítulo 7 de Hechos, fez diagnóstico él hizo un diagnóstico perfecto y preciso de la situación del pueblo de Israel, de los líderes religiosos, y por qué él estaba haciendo la oposición al mismo Dios, oposición a Jesús, traicionaron a Jesús y lo mataron. Ellos estaban allí haciendo la oposición a la iglesia y estaban allí tramando para matar a Esteban. Una palabra preciosa. Hechos capítulo 7. Esteban fue preparado por alguna facultad teológica. ¿Fue preparado por algún seminario religioso? No. Esteban fue preparado. ¿En dónde? Fue preparado en la vida normal de la iglesia. Por eso, queridos hermanos, yo creo que este es el patrón, el modelo dejado por la iglesia primitiva para que la sigamos. Por eso, nosotros no mandamos a las personas a hacer facultades teológicas, porque la misma palabra de Dios en la iglesia nos suple, nos constituye, no solo nos alimenta y da dirección, sino también
nos hace inculcar la palabra como la verdad en nuestro corazón. Ou melhor, O mejor, o que eles lo faziam na que igreja ellos hacían en la iglesia primitiva en Hechos 2:42, ellos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. Era esto lo que ellos hacían. ¿De dónde salían las palabras de los apóstoles? ¿Cuál era su procedencia? La procedencia era la boca de Dios. Dios hablaba y la palabra que Dios hablaba daba dirección a la iglesia. Ya hablamos esto varias veces, que la palabra de Dios no es solo una sugerencia, una enseñanza bíblica. La palabra de Dios es la voz de comando, es una orden. Entonces, Dios gobierna a la iglesia por medio de su palabra. Yo quiero que ustedes asocien esto que dije con el gobierno del sol y la luna. Dios quiere gobernar la iglesia. Dios quiere gobernarlo a usted. Dios quiere gobernarle. Por tanto, queridos hermanos, no se trata de mero conocimiento bíblico, sino de una palabra que establece el gobierno de Dios. Por eso, hermanos, que esta palabra no constituyéndonos, dándonos una constitución viva y orgánica como tuvo Esteban, es esto que usted está recibiendo hoy en la iglesia. Yo creo que varios de nosotros, de los adolescentes, que vivieron en la casa de adolescentes todo el tiempo, viviendo este ritmo celestial, inculcando la palabra, inmersión en la palabra, transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios, a seguir de cerca la palabra, salir a predicar el evangelio. Estos adolescentes están creciendo, siendo constituidos por la palabra del gobierno de Dios. Infelizmente, a partir del siglo II, no había más el gobierno de Dios. No tuvo más la palabra profética. No había apóstoles en el siglo II levantados por Dios para hablar por Dios. Por tanto, los hombres entonces tenían que dar una dirección a la iglesia. Ellos decidieron juntar a los obispos para gobernar las iglesias y darle dirección a las iglesias. Ya cometieron el primer error. Hicieron de los obispos un grado de jerarquía mayor que los presbíteros, que no es bíblico. En la Biblia, los obispos son los presbíteros. Y comenzó a haber jerarquía en la iglesia. Y las iglesias comenzaron a ser gobernadas por el hombre, no más por Dios. Cuando usted sale del gobierno de Dios, es un total desastre. En el tiempo de Tiatira surgieron muchos seminarios para estudiar filosofía, religión, y después, en el tiempo de Sardis, surgieron muchas escuelas teológicas y facultades para formar líderes y pastores, y aún los pastores puedan ejercer sus oficios en la iglesia, tenían que ser ordenados. Todo esto, hermanos, no es bíblico. Dios estableció un gobierno en la iglesia primitiva y ustedes están en este modelo gracias a Dios. Ustedes están siendo constituidos con la palabra de una manera orgánica y viva. Por tanto, lo que está dentro de ustedes no es un mero conocimiento doctrinal. Lo que está dentro de ustedes es un conocimiento subjetivo y bíblico. Por el tiempo que ustedes están viviendo, inculcando la palabra, viviendo bajo el gobierno de Dios. Hermanos, gracias a Dios porque al final de los tiempos, yo creo que estamos al final de la era de la iglesia. Está llegando el día. Nosotros
retornamos, volvimos a la situación saludable del comienzo de la iglesia primitiva. Por eso, hermanos, Deus está formando Dios está formando verdaderamente un ejército. pessoas cheias de doutrina, No un ejército lleno de personas llenas de conocimiento en la cabeza, sino personas realmente constituidas, personas gobernadas por Dios, miembros del cuerpo de Cristo que son gobernados por Cristo. Eso es maravilloso. os 7 Y aún más, que foram los 7 hombres que fueron levantados en Hechos 6 levantados e encabezados Estevão, por Esteban, Espírito Santo, hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y Esteban era lleno de fe y de sabiduría y del Espíritu. Hermanos, estos homens hombres foram fueron escolhidos pela escogidos igreja. por la iglesia. ¿Para qué? Para quê? ¿Para qué? Para assumir púlpito, Para para ocupar un pregar púlpito, lindas mensagens. para predicar lindos mensajes. Foram No, escolhidos a dedo ellos fueron escogidos a dedo para servir en las mesas de las su viudas, braçal. para servir Irmãos, vocês estão alimentos. percebendo Hermanos, na igreja, ustedes perciben que en la iglesia sabe, não tem el Señor, no hay esta cuestión de, porque algún tiempo atrás, los mejores jóvenes entre nosotros eran colocados, preparados para dar mensaje. Pero si usted hablaba para aquellos jóvenes ya orgullosos que iban a servir en las mesas, no, yo no quiero irme, usted me rebaja. Gracias a Dios, no hay este clima. Vocês estão dispostos a servir as mesas? ¿Ustedes están dispuestos a servir en las mesas? Vocês são cheios do Espírito, Ustedes están llenos del Espíritu, cheios da verdade. llenos de la verdad. Estão dispostos Ustedes están dispuestos a hacer servicios servir as manuales, limpiar el suelo, servir las mesas. Quando nós chamamos os nossos Cuando nosotros llamamos Davi lá em São Paulo, a nuestros valientes de David en San Pablo para comenzar, para incluirlos a ellos, nosotros no le prometimos a ellos. trabalhar. Lo que le prometimos a ellos es, van a trabajar, van a servir. Abrão Hermanos, así fue Abraham. Abraham fue llamado, no porque Dios le prometió né? algo, un púlpito. É que Abraão procurava um Deus Es que Abraham buscaba al Dios verdadero. Cuando él le encontró, él decidió, yo quiero solo servir a este Dios. Lo que sea, Eu vou lo que él me ordene, yo voy a servirlo. chão, vou varrer o chão. Si es para barrer el piso, voy a barrer el piso. Si es para servir a la mesa, voy a servir a las mesas. Yo estoy tan honrado de encontrarme con este Dios de la gloria y poder ser útil para Él. Hermanos, este no es nuestro corazón. Gracias a Dios entre nosotros no hay más este concepto de jerarquía, ni conceptos De um serviço mais honrado, menos honrado. de un servicio más honroso que otros. No, nosotros estamos aquí para servir. E o Deus me mostrou lá em Gálatas. É Gálatas onde? Y el Dios me mostró en Gálatas. ¿Gálatas dónde? Gálatas 5, ¿no? Gálatas 5, Pablo nos dice, Paulo fala para os Gálatas. Pablo dice a los Gálatas, Querem continuar seguindo a lei? ustedes continuar siguiendo la ley. Versículo 13. Gálatas 5:13. Versículo 13. Versículo 13, Gálatas 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Você está disposto a servir? ¿Usted está dispuesto a servir? Servir ao Deus da glória que ¿Servir apareceu? al Dios de la gloria que le apareció? Claro, Está disposto a servir? pero usted está dispuesto a servir al hermano que está al lado tuyo, hermanos y hermanas. El Señor nos hizo siervos de ellos y siervos uno de los otros, pero es por amor, no por obligación. Gracias a Dios, esta generación que Dios está creando, nosotros, Contar conosco. Dios puede contar con nosotros. Cooperador compartilhou agora de manhã. Un cooperador compartió hoy a la mañana. Duas adolescentes da sua região passaram por ele. Dos
adolescentes de su región fueron hasta él y les dijo a estas dos adolescentes, ahora nós temos direção para seguir. nosotros tenemos una dirección para seguir. Vamos a trabajar. Adolescentes, Estas dos adolescentes le dijeron a él, hermano, pode contar conosco. puede contar con Mas nosotros. falou de uma maneira, Pero habló de una manera, não, no así, puede contar con nosotros. No, puede contar con nosotros. esse espírito está permeando aqui. Este espíritu está transbordando Está aquí. disposto. Usted está dispuesto a todo, ¿o no? Estevão, Usted es un Esteban. vida para isso. Usted daría su vida para el Señor. Puede contar conmigo. Senhor, Senhor, pode contar comigo. Dígale al Señor, puedes contar conmigo. Disposto a servir. Estoy dispuesto a servirte. Não importa se é um serviço mais No nobre, importa si es un servicio más noble o no tan noble. No, nosotros estamos aquí para servir. Bom, se eu entrar na mensagem. Bueno, tengo que entrar en el Vamos mensaje. lá, quinto dia. Vamos a continuar. Quinto día. Versículo 20. Diz: Versículo 20. Povoem-se as águas e enchemos Dijo Dios, produzcan las aguas de seres vivientes as aves sobre a y aves que vuelen sobre la tierra en el abierta expansión de los cielos. Y creó Dios grandes animais los grandes monstruos marinos e todos os seres viventes y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, todas as aves y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. e Deus os abençoou dizendo: Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, "Serei as aves llenad las aguas en los da mares, terra". y multiplíquese las aves en la tierra. Houve tarde, Y fue la tarde y la mañana el día quinto. quinto dia. Quinto día. Dios entonces creó Seres vivos, los seres vivientes vivos, o mejor, los peces del mar, para que podamos entender mejor. Dios creó los peces del mar, Él creó las aves de los cielos. seres vivos Son seres vivos do nível de de bajo nivel de conciencia. porém já Sin embargo, ya superiores a la vida vegetal creada en el tercer día, cuando surgió la porción seca, las hierbas y los árboles, las hierbas con semilla y los árboles fructíferos. Aquello era una vida vegetal y ahora surge una vida animal, pero de aún con un bajo nivel de conciencia. Entonces después, el juicio de Dios sobre las criaturas preadámicas, as águas do mar, las aguas del mar se hicieron porém inhabitables. Deus criou os animais Pero Dios creó los animales que poblaron las aguas saladas del mar. ¿Cómo se puede esto? Las aguas son saladas, no se puede sobrevivir. Pero Dios creó los peces capaces de sobrevivir dentro de aquellas aguas del mar, de las aguas saladas. Entonces, los peces vivos capazes son seres vivientes capaces de vivir en el agua de la muerte y de la agua salada del mar y sin ser salado por ella. Você já pescou algum peixe do mar ¿Usted e você ya pescó algún pez del mar y usted va a comer y está salado? os No. peixes Los peces no son salgados não são salados, no son contaminados da água do mar. por la sal del agua del mar. En otras palabras, Quanto tiver en cuanto haya vida, não la muerte no tiene influencia sobre este ser quer vivo. dizer isso. ¿Qué quiere decir esto? Nós os cristãos Quiere decir que nosotros los cristianos, gracias a Dios, nosotros tenemos la vida de Dios. dia em que nós En el día en que nosotros creímos en o Jesús, evangelho oímos el Evangelio salvação, de nuestra salvación, nós recebemos nosotros recibimos la vida de nós Dios. passamos
y nosotros comenzamos a ser un ser vivo, espiritualmente hablando. O mar Y el mar representa representa al o mundo. mundo. Y E Dios tirou do mundo. no nos quitó del mundo. Dios nos colocó aquí en el mundo para que vivamos. Entonces, el ambiente en el que usted está, es bueno que tenga esta conciencia. El ambiente en que usted está no es un ambiente saludable. No es el ambiente que te favorece. Esse mundo parece Por más que este mundo parezca ser muy colorido para usted, pero el ambiente que usted vive es el ambiente del mundo contaminado por la muerte. Pero Jesus Jesús orou ao Pai em oró al Padre 17. en Juan capítulo 17. Isso não. ¿Ustedes recuerdan esto? Juan 17, en la víspera de su crucifixión. Jesus então orou ao Pai. Jesús entonces oró al Padre Dizendo no versículo 14. diciendo el versículo 14, Tenho transmitido, lhes yo les he dado tu palabra e o mundo y el mundo los aborreció não são porque no son del mundo, também. como tampoco yo soy del mundo. Adolescente, Recuerde, não é adolescente, do mundo. usted no es del mundo. Você não faz parte Usted no hace parte de este sistema cósmico que Satanás, organizou. él colocó y organizó. Usted no es del mundo. Não era do mundo. Jesús no era del mundo. Nosotros también no somos del mundo. 3. Versículo 3, perdón, 15. Não versículo 15. No ruego tires do mundo, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. não pediu ao Pai. Jesús no le pidió al Padre para quitarnos del mundo, Ele nos colocou porque Él quiere, Él nos colocó en el mundo para hacer su voluntad, que su voluntad suceda en el mundo. Él no nos quitó del mundo, nos guardar do mal. sino que pide al Padre que nos guarde del mal. Y Él repite, ellos no son del mundo, como también yo no soy. Não é do mundo. Jesús no es del mundo, ni su iglesia es del mundo, y usted y yo no somos del mundo. Efésios 2, Efesios 2, 1 e 2. versículos 1 y 2. Numa correnteza, En una corriente del río, tudo que não tem vida, todo lo que no tiene vida sigue certo? la corriente, el flujo de ese río. Hojas secas, gajos, Vida, todo lo que no tiene vida es llevado por la corriente del río. Solamente los peces que tienen vida consiguen nadar contra la corriente. então, Entonces, em el mundo en que usted vive correnteza, tiene una corriente, curso. tiene un curso. Se você não perceber, Si usted no percibe, usted va a seguir el curso de este mundo como sus amigos. Usted sigue la corriente de este mundo viver pela sua en cuanto usted no viva por su vida. Pero nosotros no somos seres que no tienen vida. Nosotros tenemos vida. devemos No debemos seguir el curso de este Vem mundo. uma moda, nós seguimos. Viene una moda, nosotros la seguimos. Viene otra moda, nosotros la seguimos. Viene algo, Seguem. todos los adolescentes lo siguen. Pero usted no sigue la corriente de este mundo. Esto es lo que dice Efesios 2, versículos 1 y 2. Te deu vida. Y Él, ¿por qué? Porque Él, Dios te dio vida. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mortas, Era como estas hojas secas muertas en nuestros delitos y pecados. Todos nosotros seguíamos la corriente de este mundo, nos quais andastes en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo.
el curso de este mundo, tínhamos vida. porque no teníamos vida. Príncipe da potestade Conforme al príncipe de la potestad del aire, quiere decir, quien lo gobernaba a usted en cuanto usted no tenía vida, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted era desobediente, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, inclinações da nossa en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, em misericórdia, que es rico en misericordia, por causa do grande amor, por su gran amor con que nos amó, estando nós aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. vida Hermanos, Él nos dio vida. desse mundo. Yo seguía la corriente de este mundo, hacía igual que todos los demás hacen, mis compañeros, mis amigos, pero de repente Dios me dio vida. Y hoy no sigo más la corriente de este mundo, porque yo tengo vida. Yo soy este pez, y hoy puedo nadar en contra de la corriente, Señor Jesús. Mateus 8 Y Mateos 8, tem episódio hay un episodio, no versículo, começando por versículo 23. comenzando en el versículo 23, Mateos 8, 23. Então, entrando ele no barco, Y entrando él en la barca, sus discípulos le eis siguieron. que sobreveio no mar Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando, Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Vamos a morir, despiértate. Então Jesus, Y le dijo, por que sois tímidos, ¿por qué de teméis, pequena fé? hombres de poca fe? Levantando-se, repreendeu Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo gran bonanza. e maravilharam-se os homens, Y los hombres se maravillaron diciendo, que até os ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? quando Jesus repreendeu os Cuando Jesús reprendió a los vientos y al mar, não se repreende no se reprende a algo inanimado. a Usted reprende a alguien que tiene personalidad. Jesus estava repreendendo Jesús estaba reprendiendo ¿a quién? ¿A quién? Eu já disse que o mar representa. Yo ya dije que el mar representa al E mundo. por que ¿Y por qué levantam-se en el mar se levantan tempestades, olas, para impedir el avance de esta barca? no ar ¿Y por qué en el aire los vientos se levantan para intentar impedir y hacer hundir a la barca? ¿Quién es la barca? o barco é a igreja. La barca es la iglesia. O barco está no mar. La barca está en el mar, la barca está en el mundo, pero las aguas del mar no están dentro de la barca. Porque el día en que las aguas del mar estén dentro de la barca, llenando la barca va a pique, se hunde. Entonces nosotros somos la iglesia y no nos mezclamos con el mar, con el mundo. El mundo no puede entrar en la barca. El mundo no puede entrar en la iglesia. E o barco navega Y el barco navega sobre el mar. ¿Es verdad? melhor. Y lo mejor, Está no barco. Jesús está en la barca. Graças a Deus não são Gracias a Dios, nosotros somos salvos del mundo por esta barca. você salvo Usted es salvo del mundo en la iglesia. da igreja
esta vida de la iglesia dinámica y maravillosa guarda a usted del mundo, lo salva a usted del mundo. Solo que este mundo, Él quiere derrumbarlo a usted. Él quiere impedir el avance de la iglesia. Y los vientos quieren también levantando tempestades para impedir el avance del barco y, si es posible, destruirlo. Entonces, ¿quiénes son estos? Del viento y del mar. ¿Quiénes son estos que actúan en oposición al barco, en el aire y en las aguas del mar? Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Aparentemente la oposición se levanta a través de alguien, algún hombre con sangre y carne. Pero en verdad detrás de ellos está un poder mayor, más grande. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino ¿contra quién? Contra principados, contra potestades. ¿Qué significa principado? ¿Quién sabe qué es principado? Principado es todo aquel que tiene autoridad, los príncipes, los reyes. Entonces, Satanás, él tiene su grupo de generales, que son sus principados, los que tienen autoridad y potestades, que son los mayorales, los seres angelicales que se rebelaron juntamente con Satanás. Ellos son los principados y potestades que dominan todo, que son los, vamos a continuar leyendo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, este mundo es gobernado por estos príncipes, por eso que tienen autoridad satánica para influenciar al mundo. No sé si ustedes saben que el mundo está corriendo, pero todo este mundo está dominado por estas cosas del mal. Y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas regiones celestes son el aire. Ellos están los ángeles caídos, que son los príncipes, los que tienen autoridad de Satanás, están actuando aquí, perturbando a la iglesia, intentando impedir que la iglesia avance. Ellos son los dominadores de este mundo, de las tinieblas, del mundo tenebroso, que son los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión. Entonces, ellos están en los vientos. Y cuando Jesús reprendió los vientos, Jesús reprendió con la autoridad a estos principados y potestades que estaban actuando para oponerse al avance de la barca. Hoy es lo mismo. En cuanto la barca avanza, gracias al Señor, hermanos, el Señor está usando a ustedes, usándonos a nosotros, a toda la iglesia. Estamos avanzando fuertemente, a pesar de ser pocos. Somos una manada pequeña, pero nosotros estamos avanzando, aún con los humildes comienzos como en Asia, pero estamos avanzando, la barca está avanzando. Y los principados y potestades están desesperados, están preocupados, están queriendo retenerlo de cualquier manera al avance de esta barca. Y ellos usan a los que están también en el mar, y el mar levanta olas para impedir que avance la barca. ¿Quién está en el mar para impedir el avance de la iglesia? ¿Quién está en el mar? Que Jesús reprendió al mar. Los demonios. Los demonios.
Yo no tengo mucho tiempo para explicarlo, pero solo para que por lo menos ustedes tengan una idea. Las criaturas preadámicas antes de Dios crear a Adán, que siguieron a Satanás en su rebelión, que Dios juzgó con las aguas de la muerte, ellos tenían cuerpos. Ellos tenían cuerpos. ¿Y cuándo? Ellos fueron juzgados por Dios con las aguas de la muerte. Su cuerpo pereció, su cuerpo terminó. Y ellos se tornaron, ellos eran seres de alguna manera que tienen espíritu. Entonces ellos se tornaron seres sin cuerpo, espirituales sin cuerpo, que son los demonios de hoy. Ustedes entienden. Ellos son más bajos en términos de jerarquía que los ángeles caídos, que los principados y potestades. Ellos son como soldados, son los demonios, que eran estas criaturas preadámicas. Ellos ayudan a Satanás en formar este ejército. Pero hermanos, nosotros no tenemos miedo de ellos. No necesita tener miedo de ellos. Nosotros estamos en la barca y Jesús está en la barca. En cuanto el viento sopla, en cuanto el mar va en contra de la barca, Jesús dormía, Jesús está tranquilo. Si Jesús está en el barco, hermanos, nosotros también debemos descansar. Que Él tiene autoridad, Él tiene autoridad. Por tanto, hermanos, nosotros el barco representa a la iglesia y el agua del mar. Bueno, y las aves del cielo no habitan en las aguas de la muerte del mar, sino que trascienden en relación a la superficie de la tierra. Entonces, toda criatura en la tierra posee masa por estar hecho de materia. Por tanto, toda materia está sujeta a la acción de la gravedad de la tierra. O sea, nosotros no conseguimos salir del suelo. A lo máximo podemos saltar y no pasa de medio metro del piso por causa de la acción de la gravedad que nos retiene en la tierra. Pero Dios milagrosamente creó seres vivos que consiguen salir del suelo. Son seres vivos alados con alas que son capaces de volar, venciendo la acción de la gravedad terrestre. Entonces, todo esto tiene un sentido espiritual. Por un lado, usted es un pez que tiene vida. Usted está en el mundo, pero usted no es contaminado por el mundo y usted no sigue la corriente de este mundo. Y usted está en la barca, que es la iglesia, y usted tiene a Jesús en la barca. Pero por otro lado, usted también es esta ave. Usted tiene, Dios le dio alas para poder vencer la acción de la gravedad. La acción de la gravedad, hermanos, son las fuerzas espirituales del mal que lo retiene a usted, que lo quiere retener en la tierra. Pero Dios quiere hacer que usted vuele, usted ande, no estar preso a la acción de la gravedad, del pecado y de la muerte. Entonces, en el aspecto espiritual, hermanos, el diablo, con sus seres angelicales que lo siguieron en su rebelión, forman los dominadores de este mundo tenebroso y son fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales, y ellos actúan en los aires, ¿Y cómo Dios consigue hacernos superiores a ellos? Efesios capítulo 1, vamos a ver. Efesios capítulo 1, versículo 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Dios, con su gran poder, Él actuó en Jesús y
resucitó a Jesús de entre los muertos con este gran poder, Ele em Cristo Jesus, el cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. onde eu quero chegar? Donde yo quiero llegar, Ressuscitou Dios resucitó a grande Jesús poder e não con gran poder. Y no solo lo resucitó a Jesús, Dios los ascendió y lo elevó. Eu acabei de Ustedes, falar das aves. acabé de hablar sobre las aves. Dios hizo en la resurrección. Cristo ya no está más sujeto a las fuerzas de aquí de la tierra. Dios entonces lo elevó como un ave. Dios lo elevó no solo en los aires, sobre nuestros aires físicos, sino que lo llevó a las regiones celestiales espirituales. Cristo hoy está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, allí arriba, en la cumbre, solo que no es en la cumbre física, es en la cumbre espiritual. Está allí arriba. ¿Dónde Él está? Él está sobre. ¿Dónde son? ¿Qué son estos lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder. Quiere decir, sobre todos estos generales angelicales del ejército de Satanás. Está sobre todo principado y autoridad y poder, y sobre señorío, E acima de qualquer nome que se possa y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, hermanos, como un ave, Dios colocó a Cristo allá arriba, en la cumbre. Ustedes recuerdan que los principados y potestades están en los aires, en las regiones celestes, pero Cristo está en las regiones celestiales, allá né, en la cumbre do céu de espiritual. del cielo espiritual. ¿Y nosotros? Cristo, tudo bem, já está lá em cima. Cristo está bien, está allá arriba. No sufre mala influencia Do exército de Satanás. del ejército de Aqui Satanás. na terra ainda. ¿Y nosotros? ¿Estamos aún aquí en la tierra? ¿Cómo hacemos? Estamos sujeitos ainda. Estamos sujetos aún. Mas não. Capítulo 2 Pero de no. Efésios. Capítulo 2 de Efesios. De Efésios. Vamos a ver el capítulo 2 de Efesios. Eu li até versículo 5, não é isso? Yo leí hasta el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6, que Vean el versículo 6, qué maravilloso. Y juntamente con Él nos resucitó fez o quê? y asimismo nos hizo ¿qué? Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Se você Si usted ser contra esses quiere vencer en contra de estos dominadores, vencer a estos dominadores que están en los aires, estos principados y potestades, usted tiene que estar sobre ellos. ¿Cómo estar sobre ellos? Usted no tiene fuerza, usted no tiene capacidad para esto. Usted no consigue vencer a estos vientos malignos. Usted no consigue vencer a estas olas del mar contra la barca. Pero gracias a Dios, cuando Cristo murió y Dios lo ascendió a los cielos, Dios también nos resucitó juntamente con Cristo y nos hizo sentarnos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Nosotros también estamos, crean, también estamos sobre todo principado y toda potestad. Nosotros estamos en las regiones celestiales, en la esfera espiritual. Hermanos, esta comprensión hace toda la diferencia. Cuando el enemigo intenta oprimirte, intenta lastimarte, usted va a decir, en Cristo estoy sobre José, sobre usted. Yo no soy nada, yo no tengo ninguna capacidad, yo no tengo ninguna fuerza, pero Dios me resucitó juntamente con Cristo y Dios me colocó en los lugares celestiales sobre usted. Amén. Colosenses 3. Por eso, versículo 1. Sí, pues,
ressuscitado juntamente com Si pues haber resucitado con Cristo, buscai as coisas buscad las cosas de arriba, onde Cristo vive, donde está Cristo assentado sentado de Deus. a la diestra de Dios. Ou você quer continuar ¿O usted quiere continuar aqui sujeito viviendo aquí sujeto dos a los principados? poderes de los principados y potestades? Se você já foi ressuscitado, Si usted ya fue resucitado con Cristo, lá do alto. vamos a buscar las cosas de lo alto. As Como coisas da Abraham, terra las cosas aquí en la tierra ya no le interesaban. são Él no tenía un corazón, interés en estas cosas de la tierra, porque él aspiraba a una patria celestial. para ele as coisas da terra. Igualmente, No tenía más valor las cosas de la tierra igual que nosotros. Entonces nosotros que ya fuimos resucitados con Cristo, vamos a buscar las cosas de lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. ontem vocês ouviram os testemunhos Ustedes ayer oyeron los testimonios de los hermanos mais maduros do que jóvenes más maduros que ustedes. Algunos de ellos donos ya son dueños de empresa, dueños de negocios, nas tienen un cargo alto en las empresas, mas pero eles acordaram. ellos se despertaron. Estaban muy ocupados en sus trabajos, muy ocupados en sus cosas. Generalmente personas así no tienen tiempo, es verdad, no tienen tiempo para nada, pero gracias a Dios un día ellos fueron Hoje despertados. estão conosco aqui. Y hoy están con nosotros aquí al lado nuestro, trabajando con nosotros hombro a hombro. Hoy, si usted le pregunta a ellos, Aquilo que eles buscavam antes, aquello que ellos buscaban antes, melhorar ainda a sua renda, mejorar aún sus ganancias, sus patrimonios, sus bienes, ganhar ganar más dinero, aqui na terra, ganar más posición aquí en la tierra, não hoy, deixe no que ellos dejen empenhar de, o seu trabalho. de empeñarse en su trabajo, pero esto ya no ocupa su corazón. Hoy, ellos buscan las cosas de lo alto. Por isso, adolescente, Por eso, adolescente y joven, desde agora, comience ya desde ahora buscando las cosas de lo alto, as coisas lá do alto. pensando en las cosas de lo alto. Lá do alto. ¿Cómo pensar en las cosas de lo alto? Como colocar Ustedes saben. ¿Cómo colocar la mente en el espíritu? ¿Cómo colocar la mente en las cosas de lo a alto? palavra, Inmersión en la palabra. acompanhar ¿Es así? com a palavra, Acompañar de cerca la palabra, dormir con Dios, levantarse con Dios, transcripción, en todo tiempo allí, mandando inmersión y practicando el bien nivel, misión familiar, TCI saliendo, predicando el evangelio en las calles. Hermanos, esto hace con que nosotros pensemos en las cosas de lo alto missão aqui y no en las que son de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros ya morimos para las cosas de la tierra, aquele que porque habéis muerto. Aquel que murió, consegue mais el mundo no consigue más prenderte, nossa porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo, que é a nossa vida se Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. esse era o coração Este era el corazón de Abraham, aunque viviese, Hebreos capítulo 11, aunque viviese aquí en la tierra, él no tenía el corazón aquí en las cosas de la tierra. Hebreos capítulo 11, voy a leer desde el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierra con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. porque aguardava a Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, Deus é o arquiteto cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y esta ciudad es celestial, está allá en los cielos. 16. Y versículo 16. Aspira Pero anhelaba una mejor, esto es celestial. Deus não se envergonha Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porquanto lhes
porque les ha preparado una ciudad. Para uma cidade, essa Dios le preparó una ciudad. Esta ciudad es la ciudad de la Nueva Jerusalén. Deus Dios es el edificador, Dios es el arquitecto. Hermanos, también debe ocupar nuestro corazón. me atrai. Nada en esta tierra me atrae, nada en esta tierra, hermanos, es mi aspiración. Yo aspiro esta patria superior. Entonces Dios Né? quitó, sacó. Vamos a 19, Éxodo 19. Êxodo 19. Éxodo 19. Em toda a Bíblia, nós temos En toda la Biblia, Deus sendo nosotros tenemos Dios uma águia. siendo ilustrado como un águila. Criou as aves Entonces, do céu. Dios creó las aves de los cielos, porque Dios quiere mostrar que Dios, Él, es como el águila, Él vence, Él no es influenciado por la acción de la gravedad aquí en la tierra. Él consigue llevarlo a usted también allá a las regiones celestiales. 19. Entonces, versículo 19, versículo 4. Vosotros visteis. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. El pueblo de Israel fue cargado E Deus por un águila y Dios es ilustrado, mostrado como un águila, las alas de un águila. Hermanos, esto es maravilloso. Nuestro Dios es esta águila. Él no está sujeto a la acción de la gravedad. Él consigue vencer la acción de la gravedad y nos hace vencer las acciones de la gravedad. Y los cuatro seres vivientes tienen rostro de águila. Ezequiel Vocês conhecem capítulo 1. Ustedes conocen mucho bien, vimos esto, muy bien, vimos esto en el pasado. Ezequiel, versículo 10, 1:10. Eu vou ler desde 4, senão vocês não têm um Yo voy a leer desde el 4, si no, no van a entender el contexto. Versículo 4 dice así: Y miré, aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. cuja aparência era essa. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Podemos ir lá para o versículo. Ahí podemos ir al versículo 10. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, cara O rosto de homem. el rostro principal de adelante era de hombre, a la derecha tenían los cuatro cara de león, a la izquierda tenían rostro de buey y también rostro de águila, los cuatro seres vivientes. Los cuatro seres vivientes representan esto que juntamente con Cristo están ejecutando aquí en la tierra lo que los cielos quiere ejecutar. Y usted y yo hoy hacemos parte de estos cuatro seres vivientes. Cuando nosotros seguimos el ritmo del cielo, cuando nosotros seguimos la dirección del Espíritu, hermanos, nosotros somos estos cuatro seres vivientes ejecutando la voluntad de Dios para traer al Señor de regreso. Y estos cuatro seres vivientes tienen cuatro rostros. El rostro de hombre, porque Dios quiere hacer su voluntad a través del hombre, Jesucristo, que va a encabezar todas las cosas. Él no solo va a encabezar como Dios, Él va a encabezar todo como hombre. ¿Sabían esto? Por eso que los cuatro seres vivientes tienen el rostro de hombre y tienen un rostro de león, porque Jesús vino para reinar, para ser rey, y nosotros seremos correyes con Él. ¿Usted quiere ser rey también juntamente con Cristo? Entonces usted también tiene el rostro de león. Cuando las personas de las calles lo menosprecian a usted, ¿puedo orar por usted? Yo no quiero ninguna oración. Menosprecian a ustedes, pero usted no se desanime. Permanezca con rostro de león.
de leão. usted tiene el rostro de león. Por outro lado, você tem Y por otro lado, usted tiene el rostro de buey. você Recién hablé, usted está aquí para servir como Jesús vino para servir a los hombres. Entonces, estoy aquí para servir. Por un lado, yo soy hombre para cumplir la voluntad de Dios. Por otro lado, yo tengo la realeza de Cristo. Cristo reina en mí y reina a través de mí. Y yo también soy un buey como Cristo era siervo de los hombres. Hermanos, yo estoy aquí para servir. No estoy aquí para buscar mi reconocimiento. No estoy aquí para tener posiciones jerárquicas en la iglesia. No, yo solo quiero servir, ser útil al Señor y traer al Señor de regreso. ¿Esto qué interesa? Y por último, yo también tengo el rostro de águila. Yo no estoy sujeto a las cosas de la tierra. Yo estoy en las regiones celestiales con Cristo. Puede suceder lo que suceda aquí abajo, no me afecta. Yo estoy determinado en hacer la voluntad de Dios. ¿Usted es así? Entonces, el Señor necesita estos 4 seres vivientes para terminar de hacer su voluntad. ¿Usted está con esto? ¿Dios puede contar con usted? Y en Isaías 40 nos muestra. Isaías 40, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan los jóvenes, flaquean y caen. Hermanos, si nosotros trabajamos por nosotros mismos y en nosotros mismos, nosotros nos cansamos fácil. En las calles, predicando el evangelio, haciendo colportaje, no es fácil. Entonces, si hacemos este trabajo nosotros mismos, nosotros nos cansamos. En ese momento, hermanos, nosotros necesitamos tener esta vida de águila. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Hermanos, gracias a Dios, nuestros colportores de élite, a veces ellos se cansan. A veces hay una situación que los desanima, pero gracias a Dios, ellos tienen el momento de pausa. Cuando hacen una pausa, ellos vuelven al Señor, hacen inmersión, ellos comienzan a cargar sus baterías, ellos renuevan sus fuerzas, comienzan a tener comunión con Dios en la inmersión y Dios renueva sus fuerzas. Y ahí ellos suben con unas alas de águilas. De repente ellos estaban siendo afectados por las cosas de la tierra, pero cuando ellos se renuevan, ellos suben como alas de águilas, ellos corren y no se cansan, y caminan y no se fatigarán. Por eso, hermanos, al crear los peces del mar, Dios los bendijo para que se multipliquen y llenen las aguas, y en la tierra se multipliquen las aves. Ahora vamos al 6º día. Vamos a continuar. Una buena noticia para ustedes. El hermano Amir está aquí. Amén. Por favor, póngase de pie. Acenam para ele cumprimentando. Por favor, salúdenle levantando sus manos, Vocês não podem se aproximar dele. porque ustedes no pueden Tá? acercarse a él. Ele ainda não tem Él aún no tiene aglomerações. la autorización médica para estar en medio de aglomeraciones de personas. Por eso que él vino, para que ustedes le saluden así, E no final, y al final nós vamos pedir para ele Vamos. orar por vocês. vamos a pedirle que él ore por ustedes.
Ele vai orar pelo Él va a orar vocês, por el regreso de ustedes. Él va a orar para que Dios los bendiga a ustedes. A partir de esta conferencia, la obra del Señor pueda andar aún más rápido y vuelvan en paz a sus casas. Entonces, Él va a hacer esta oración. Dejen terminar primero el sexto día, ¿está bien? Versículo 24 de Génesis 1. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios en el sexto día, Él creó la vida animal con un nivel de conciencia mayor, más elevado. Entonces, oh Señor Jesús, porque Dios en el tercer día, Él ya había, cuando hizo surgir la porción seca, Dios hizo surgir en la tierra hierbas y árboles que dan frutos. Y estas hierbas, esta vida vegetal, es la provisión de Dios para Dios poder crear después los animales. Si no hubiese alimento para los animales preparado antes, Dios no lo podía crear a los animales en el sexto día. Entonces, gracias a Dios, Dios ya había preparado. Dios es muy sabio. Antes de crear, Él ya prepara la provisión para el sustento de vida y el mantenimiento de la vida. Entonces, ahí surgieron los animales ya en un estado consciente superior a los peces y a las aves, creados en el quinto día. Y fueron creados para ocupar la tierra, cada cual con su función. Yo voy a leer solo hasta ahí. Entonces vamos a ver la creación del hombre. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Y finalmente, al final del sexto día, Dios crea al hombre. El hombre es el centro de su creación. Aunque los científicos, aunque muchas personas consideren que nosotros estamos hablando algo de una manera con mucha presunción, que el hombre es el centro de la creación, parece exagerada, pero nosotros creemos en la Biblia, nosotros creemos en la palabra de Dios. Los cielos existen, es para que exista la tierra, y la tierra existe para la creación del hombre, y el hombre existe es para hacer la voluntad de Dios. Por eso que el hombre es tan importante para Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuevamente voy a desafiar a los adolescentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hacer que Cristo encabece sobre todas las cosas, tanto las de los cielos como las de la tierra. Esto quiere decir, Cristo poder gobernar sobre todas las cosas, o mejor, todas las cosas estén sujetas a Cristo. En la semana pasada, yo
fui a almorzar con alguns parentes algunos parientes da parte da minha esposa. de parte de mi esposa y Estava comentando com eles estaban comentando con ellos Deus cómo tem abençoado Dios ha bendecido a la iglesia, cómo Dios hizo una obra no meio extraordinaria en medio de nuestros adolescentes. que Los adolescentes que realmente não sabe lidar. el mundo no sabe lidiar con ellos, no tiene cómo lidiar con ellos. Y el Señor hizo un milagro y energizándolos. Ellos son Amo a palavra, simples, aman la palabra tem y energizado Dios por meio deles. ha energizado a la iglesia por medio de ellos y que poco a poco Os jovens los e os jóvenes adultos y los adultos, todos están, uma grande Dios está haciendo un gran ejército y que nuestro objetivo es hacer la voluntad de Dios. Yo hablé con la persona que estaba conversando y la voluntad de Dios es que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. tem instrução Y esta persona tiene una instrucción cristiana. Esta persona me dijo a mí, no, es verdad. Cristo es la cabeza, Cristo está allá arriba, Cristo está sobre todas las cosas. todo mundo conhece essa doutrina. Todos conocen esta doctrina. Pessoa Ahí yo le dije a esta persona que Cristo está realmente, Dios ya lo resucitó, Dios lo hizo sentarse a su diestra, Él está en las regiones celestiales sobre todas las cosas y todas las cosas están bajo sus pies. Eso, no hay error en eso. doutrinariamente está correto. Doctrinariamente está correcto. Aí eu perguntei a Pero ela, yo le pregunté a ella, será que todas as coisas ¿será que todas las cosas están sujetas a Él? está debaixo dele é uma coisa. Está debajo de Él es una cosa. Estar sujeto a Él es otra cosa diferente. Tal vez, yo le dije, tal vez ni yo ni usted tal vez no estemos totalmente sujetos a Cristo. Aún prevalecen nuestras propias voluntades y opiniones. Ahí esa persona comenzó a entender y dijo, sí, es verdad. Hermanos, nuestro trabajo aquí es para hacer la voluntad de Dios, para que Cristo no solo pueda estar sobre todas las cosas, sino que también pueda sujetar todas las cosas. Y primeramente sujetarme a mí y a usted. E como sujeitar todas as ¿Y cómo sujetar todas las cosas a mí y a usted? através da palavra. A través de la palabra. Que coisa maravilhosa, né? ¡Qué cosa maravillosa! Entonces, gracias a Dios. Foi criado Y el hombre fue creado para dominar por Deus. dominar por Dios, para establecer este gobierno que Dios quiere hacer. ¿Está bien? Pero antes de esto, el hombre fue hecho a imagen también y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Percebeu que Usted percibió que para crear al hombre, para crear la luz, hubo luz, haja firmamento crió el firmamento, haya firmamento y hubo firmamento. Para crear la luz, haya luz y hubo luz. Faltaba la tierra, surja la porción seca y surgió la porción seca. Pero para crear al hombre, la Trinidad divina es tan serio assunto de criar o homem este tema de crear al hombre que la misma Trinidad divina tuvieron que se consultar consultar tá? en un concilio, en un consejo, para decir, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿No es así? Qual a imagem ¿Cuál es la de imagen? Deus? ¿Cuál es la imagen de Dios? Versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18. ¿Qué nos dice? Ninguém jamais viu a Deus. Nadie jamás vio a Dios. El Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Nadie vio la imagen de Dios. Dios el Padre. Quem consegue se aproximar dele. Nadie consigue aproximarse a Él. Mas o Pero el Hijo unigénito, el Dios unigénito que está en el seno del Padre, este es quien lo reveló. Entonces, imagem de Deus
¿Dónde está la imagen de Dios? ¿Quién es la imagen de Dios? Es Cristo. é a imagem. Cristo es la imagen de Dios. Colossenses 1:15. Colosenses 1:15. Este é a imagem Este es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo é a imagem Cristo es la que imagen se vê del Dios que no se ve. dele. Cristo es su imagen. Primogênito da criação. Él es el primogénito de la creación. 8, Y Romanos 8, 9, 8:29, vamos a ver, Romanos 8, 29. Romanos 8:29. Porquanto aos que de antemão conheceu também os Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos sem hermanos. imagem. Entonces, Dios tiene imagen, sí, tiene. ¿Y quién es la imagen de Dios? Es el Hijo, es Cristo. Cristo es la imagen de Dios. E a imagem de Deus, irmãos, Y la imagen de Dios, a hermanos, imagem, la imagen. imagem semelhante. Aquí habla imagen y semejanza. ¿Qué es imagen y qué es semejanza? ¿Cuál es la diferencia? É que a gente confunde a imagem com Es que nosotros confundimos imagen y semejanza, creemos que es lo mismo. mas a Imagen y semejanza puede ser los mismos, pero la imagen es algo un poco más profundo. mais profunda. Es una cuestión un poco más profunda porque la imagen es como si nosotros fuésemos creados Mesma, por de la misma, por ejemplo, Dios, nos criou Él uma mente, nos creó con una mente, emoción y voluntad en nuestra alma, ¿no es na así? Bíblia. Y nosotros vemos en la Biblia que está la mente de Cristo. Deus nos criou Y com emoção Dios nos para amar. creó con emoción para amar, Deus para... tem essa faculdade Dios tiene esta facultad de amar não é? y enojarse. Deus criou Y na Dios nos creó vontade. en el alma con una voluntad y nosotros vemos que Dios tiene su voluntad. Entonces, Dios nos creó a su imagen, Essa com imagem, esse esta imagen, este para significado, Deus poder para Dios poder com Ele llenarnos con Él naquilo mismo que Ele nos criou. en aquello que Él nos creó. Entendido. Espero que ustedes hayan entendido. Es esto. E a semelhança, Y la semejanza a es configuração é a forma. la configuración, es la forma exterior. Entonces, Tem imagem? Dios tiene imagen, Tem imagem? Qual é a imagem? Cristo tiene imagen. ¿Cuál es la imagen de Cristo? Quem se lembra Ustedes recuerdan, ¿quién das recuerda pessoas em Gênesis de 18? cuando tres personas en Génesis, vamos a ver, Génesis 18, Três homens tres hombres apareceram a Abraão. aparecieron a Abraham. Assim, apareceu Versículo 1 dice, después le apareció Jehová en la encima de Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda, en el calor del o día. próprio Senhor apareceu a Abraão. El mismo Señor apareció a Abraham. Apareceu como? ¿Le apareció cómo? Le apareció como un hombre. Tinha imagem. Y aquel hombre tenía imagen, Ou não? tenía semejanza, ¿o no? Deus apareceu na forma de um homem. Y entonces Dios apareció en la forma de un hombre. Os olhos Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones de pé em frente. que estaban junto a él. Entonces, Versículo diz, apareceu o versículo Senhor a Abraão. 1 dice, apareció el Señor a Abraham, pero el versículo 2 dice que Abraham vio tres varones. De entre los tres varones, uno de ellos era el Señor. Ahí, Levantou-se ele os olhos e tal. Vendo-os correu da porta da y cuando vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia a tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Él habló con el Señor, con el Señor. Aí
Versículo 16. Tendo Versículo 16. aqueles homens Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos o acompañándolos. Senhor Y dijo Jehová, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios iba a destruir a Sodoma, y Lot estaba en Sodoma, y Abraham intercedió por Lot. Y versículo 22. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Vocês entenderam? São três pessoas. Ustedes entienden. Deles ¿Entienden? Son tres personas. Uno de ellos era el Señor. depois da conversa Después Sodoma, de conversar sobre Sodoma, los varones se fueron a Sodoma, pero uno se quedó. quantos foram para Sodoma? ¿Cuántos fueron a Sodoma? Eram três. Eran tres. Ficou. Uno se quedó. Quantos foram? ¿Cuántos fueron? Certo? Dos. Dois. ¿Es verdad? Dos. Capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Dois anjos a Sodoma. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Entonces, los dos que acompañaban al Señor eran ángeles. También vinieron en la forma de varones, de hombres. Y el Señor vino también en la imagen y semejanza de un hombre, ¿es verdad? Quando os dois foram, Abraão Y cuando los dos se fueron, Abraham permaneció aún en la presencia del Señor. Y ahí él negoció con el Señor para que no destruya Sodoma. Hermanos, si la imagen de Dios es de Cristo, entonces Cristo ya vino al encuentro de Abraham en la forma de un hombre. ¿Y cómo Cristo tenía esta forma de hombre? Tenía la imagen del hombre. ¿Cómo? Se ele nem homem era, Si él ni siquiera hombre era. Dios no era hombre. graças a Deus, Gracias a Dios. é mistério. Es un misterio. Jesus Cristo veio Jesús Cristo vino de Abraão. mucho tiempo después de Abraham. Mas quando ele veio aqui na Pero cuando él vino aquí en forma de hombre, murió, resucitó, ele entregou o que ele fez y él entregó lo que hizo como un sacrificio a Dios para redimir al hombre. Hebreus 9. Vamos a ver en Hebreos 9. Hebreos 9. Hermanos, esto muchos maestros de la Biblia no lo conocen. Estamos diciéndole a ustedes, es un tema de posgraduados, de posgraduación. Capítulo 9 de Hebreus, versículo 11. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 11. Como sumo sacerdote, Pero estando ya presente en Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, quiere decir, no de esta creación, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús tuvo que venir en la forma de un hombre para poder morir por el hombre, realizando su eterna redención. Ahí el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociados a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? mas vocês não entenderam o que eu queria falar. Pero ustedes no entendieron lo que yo quería hablarles. Aquí dice que Cristo vino aquí en la tierra, realizó la redención por nosotros, murió en una cruz y Dios entonces lo resucitó y Él ofreció con su propia sangre a Dios como un sacrificio vivo para realizar la eterna redención por el hombre. Y Él se entregó como un sacrificio, se ofreció este sacrificio a Dios por el Espíritu Eterno. ¿Qué es el Espíritu Eterno? El Espíritu
que no tienen comienzo ni fin. E Y na figura do tabernáculo, en la figura del tabernáculo, aquellas argollas que están en los 4 rincones del arca del pacto, que eran, varais para carregar a arca que tenían varas para cargar el arca de la alianza. Las argollas son redondas, ustedes saben. Un círculo representa al Espíritu Eterno. Aquella argolla representa al Espíritu Eterno. ¿Por qué el Espíritu Eterno es representado por un círculo? Porque en un círculo no hay comienzo y no hay fin. Vocês perceberam? ¿Ustedes percibieron? Este elemento aquí, Isso tem fim, não é? él tiene comienzo y fin, Círculo pero un círculo tem fim. no tiene comienzo ni fin. Você pode dizer esse ponto Usted puede decir, este punto es el A, no círculo é este otro punto en el círculo es el B. Entonces, A está antes del B. do ponto de Depende del punto de referencia. certo ou não? ¿Estoy en lo correcto o no? No círculo A está aquí en el círculo y B está en el círculo también. Si usted piensa del lado sim, del sentido horario, sí, A está antes del B. Pero si usted piensa en el sentido antihorario, B está delante del A. Entonces, cuando Jesús realizó todo lo que él realizó aquí en la tierra y se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno, él tudo que ele realizou echó todo lo que él realizó en la eternidad, colocó todo lo que él realizó en la eternidad. No sé si entienden esto. Entonces, él se tornó hombre mucho después de Abraham, pero cuando él se ofreció a Dios a través de su muerte y resurrección por el Espíritu Eterno, entonces, ¿qué sucedió? Este Jesús, hombre, está na eternidade, él fue colocado en la eternidad y en la eternidad no hay comienzo ni fin. Entonces él ya estaba ya al comienzo. Cuando apareció Abraham era Jesús e já tem a imagem do homem. y ya tenía la imagen del hombre. Você vai dizer, por exemplo, Usted va a decir, por ejemplo, em En Apocalipse, né? Apocalipsis, dice así, Cordeiro el cordero tinha sido que fue inmolado desde la fundación del mundo. cordeiro Pero ¿cómo el cordero ha sido muerto desde la fundación del mundo si él murió en el tiempo? Hermanos, es porque él colocó todo lo que él hizo en la eternidad. isso não tem fim. Entonces no hay comienzo ni fin. Ó Senhor Jesus. Oh, Señor Jesús. Vamos continuar. Então, imagem Vamos a continuar. Entonces, imagen debe ser lo que refleja todo ser de Dios, lo que es en su esencia. Esto quiere decir, el hombre fue creado con capacidades semejantes al Señor, fue creado con el espíritu humano, con un alma que tiene raciocinio, voluntad y emoción. Y la semejanza debe exterior. Então está bem explícito representar la semejanza de la forma exterior. Entonces está explícito na terra, isto é, que Dios creó al hombre para que éste ejerza dominio en la tierra o establecer el gobierno de Dios en la tierra por medio de él. ¿Qué usted está haciendo? ¿Qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo? Para cumplir esta voluntad. nós estamos preparando você ¿Por qué nosotros estamos preparándolo a ustedes para este ejército? esse mundo. Porque este mundo, el enemigo de Dios estableció un dominio. Ele dominou todos os reinos. Él dominó todos los reinos de este mundo. Este mundo lucha contra Dios. Estamos aqui lutando Pero nosotros estamos aquí luchando por el reino de Dios. pelo governo de Deus aqui Se ha establecido el gobierno de Dios aquí en la tierra. o reino de Donde usted llega, el reino de Dios llega. Porque usted llega do reino. con el evangelio del reino. Onde o evangelho do reino chega, Donde el evangelio del reino llega, Cristo tiene chance de gobernar aquel corazón. então vamos lá, voltar Entonces vamos a volver a Génesis 1, versículo 27. Y creó Dios sua imagem, al hombre a su imagen. de Deus A imagen de Dios lo creó, e mulher. varón y hembra lo creó. Nesse versículo En este versículo, é para, todos los verbos crear aquí es para, é criar do nada. es crear de la nada. Él creó al hombre porque no era algo que ya existía. Falam dos Algunos dicen de los alguns falam hominidios, algunos hablan
hasta aún de criaturas pré-adâmicas. las criaturas preadámicas. O arqueología encontraron huesos de mucho tiempo atrás parecidos con el hombre. Hermanos, puede ser hasta parecido con el hombre, pero hermanos, Él, cuando creó al hombre, en el sexto día, Él lo creó de la nada, mucho menos del mono. Él creó a la imagen de Dios. Entonces, es para crear de la nada. Entonces, y también deja muy claro, hermanos, que Dios creó al hombre y mujer. Infelizmente, hoy, con las ideologías que están colocando por allí, diciendo que el hombre no nace hombre, sino que él después tiene la opción. Hermanos, todo esto es mentira de Satanás. El hombre nace hombre, la mujer nace mujer. Dios creó al hombre y a la mujer. Es macho y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, hermanos, nosotros recibimos la bendición de Dios, tanto aquí en la creación como hoy, porque el sexto día es hoy. 6.000 años se están completando ya. Y Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Hermanos, la cuestión es sojuzgar, sino no es solo que Cristo está sobre. Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra misión aquí? Primero es ser fecundos. ¿Qué es ser fecundos? ¿Qué es ser fecundo? Fértil. Fertilidad de vida, ¿no es así? Ustedes adolescentes, Dios le dio este don a ustedes. Ustedes son fértiles. En un ven y ve, un adolescente es capaz de traer 5, 10, 15, 20 personas. ¿Quién ya trajo un número grande de adolescentes en el ven y ve? Nadie. No creo. Una salida del ven y ven allí. Dios está usándolos a ustedes. Ustedes están siendo fértiles para el Señor. Ustedes salen y consiguen traer personas para el Señor. Sed fecundos. Esto es bendición. Dios, nosotros necesitamos de la bendición de Dios. Durante 20 siglos de la historia de la iglesia, solo los primeros años ellos vivieron esta normalidad. Y después, hermanos, la iglesia entró en degradación. Pero hoy Dios quiere restaurar. Dios quiere bendecir a su iglesia y hacerla de ella fecunda nuevamente. Vamos todos a engendrar, a ser fecundos para el Señor e engendrar hijos para el Señor. Vamos a multiplicarnos, ganar personas para el Señor. Para la próxima conferencia de tropas y capitanes, vamos a multiplicarnos. Ustedes se comprometen a traer más personas para el Señor. Vamos a multiplicarnos. Y vamos a llenar la tierra. Llenar la tierra. En su ciudad, haga parte de un TCI. Primero su ciudad, ayude a todos los grupos familiares. Hagan un barrio, ven y ve, misión familiar. Y después salga con los intendentes de las iglesias de las vecinas. Vamos a ayudar a las iglesias vecinas para ser fecundas también. Y vamos a levantar iglesias, ciudades que no tienen iglesias. Y después sea perfeccionado, vaya al CP y tórnese un colportor. Y el Señor te dé ese don, sea un misionero internacional. Vaya a producir para el Señor allá afuera, allá en Asia, África, Europa, Estados Unidos, América Central, América del Norte, en toda la tierra. Vamos a llenar la tierra.
sojuzgadla, sujetadla. No es solo predicar el evangelio que usted no va al infierno, va al cielo. No, es el evangelio del reino el que predicamos. Vamos a sujetar a las personas. Y señorear de los peces del mar, las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Por eso, hermanos, después de la muerte y resurrección de Cristo, Jesús dijo a sus discípulos al final de Mateos, vamos a ver en Mateos 28. Mateos 28 es la misión que Dios dejó para nosotros. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo ya tengo toda la autoridad. Y ahora les cabe a ustedes sujetar, sojuzgar la tierra para mí. Yo ya tengo toda autoridad, tanto en los cielos como en la tierra. Por tanto, id. Vamos a salir. Vamos a ir a predicar el evangelio. Hacer discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos es llevar la autoridad de Cristo para que Él reine, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, el Señor está con nosotros para esta tarea. Él no nos dejó solos. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 8, refuerza esta incumbencia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, nuestra misión es llevar este reino por medio del Evangelio del Reino hasta los confines de la tierra. ¿Y cómo hacemos esto? Con poder del Espíritu Santo. Por eso nosotros somos como Esteban, hombres llenos de fe. No vamos por nuestra capacidad. Nosotros tenemos el poder del Espíritu. Mateos 24, 14. Ustedes saben de memoria esto, ¿no es así? Mateos 24, 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros vamos a cerrar esta era, concluir esta era. ¿Cómo? Predicando el evangelio del reino a todo el mundo, a toda la tierra habitada. Entonces vendrá el fin. Dios cuenta con usted. Amén. Ahora voy a pedir al hermano Amir que venga aquí. Nosotros vamos a cerrar. No vamos a cerrar de otra manera. Vamos a cerrar con la oración de Amir. Que el Señor los bendiga, los guarde en su regreso, sean muy fructíferos para el reino del Señor en su regreso. Amir, venga acá. Venga aquí. Sube aquí para que los hermanos te vean. Sube un escalón. No puede. Quédese ahí. Estoy casi para jugar al fútbol ya, Amén. Señor Jesús, gracias, Señor, por el ejército que el Señor está formando. El ejército de Esteban,
formados en la vida normal de la iglesia, que rumean su palabra, que sumergen en la palabra profética, oh Señor Jesús, que hacen las transcripciones, que duermen y despiertan con Dios, que hacen los gritos de guerra. Gracias, Señor, por formar este ejército. Cuenta con nosotros para predicar el evangelio del reino en toda la tierra. Oh Señor Jesús. Señor, gracias por la gracia dada a nosotros, esta incumbencia de traerte de regreso. Cuenta con nosotros, Señor Jesús, cuenta con nosotros. Amén. Em uma geração mergulhada na idolatria, que buscava deuses para satisfação própria, altares cheios, mas com corações vazios. Havia alguém diferente. Seu nome era Abraão. Ele não se conformou. O Criador dos céus e da terra teria nos feito para isso? Abraão não pediu um chamado, nem uma promessa, mas porque buscava o Deus verdadeiro, foi achado por ele. E ali nasceu não só o pai da fé, mas o primeiro missionário da história. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão obedeceu e deixou tudo para trás. Saiu da sua zona de conforto para fazer a vontade de Deus. Ele viveu como peregrino e estrangeiro, dependendo da provisão dos céus, tal como vivem nossos amados missionários. Abraão viveu por fé e dependeu 100% da direção do Espírito, assim como os colportores, que precisam crer, mesmo quando não vêem resultados imediatos, nem sabem o que enfrentarão ao chegar nos países. Além disso, Abraão tinha uma vida de oração constante. Ele intercedeu para resgatar os perdidos, da mesma forma que os missionários fazem hoje nas ruas. Nos ajuda a desenvolver a fé. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A promessa se cumpre em Jesus Cristo, o Salvador. Por meio dele, somos parte da descendência numerosa. Mas não acaba por aí. O plano de Deus de alcançar todos os povos, línguas e nações pulsa fervorosamente. Quem continuará a missão? Eu? Você? Nós, como descendência espiritual de Abraão, precisamos ir e anunciar o Evangelho do Reino por toda a terra habitada. E não só isso, também precisamos orar e ofertar para as missões no exterior. Cooperar de todas as formas para que o Evangelho avance. Deus te chama para ser um missionário. Deus te chama para ser um canal de bênção para as nações. A pergunta é: você atenderá a esse chamado?